Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta presentación de Nunca hubo feos en Second Life de Jeremías Martínez. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Jeremías Martínez, de Zoe Martínez, que va a ejercer como moderadora, y de Daniel Telles y Armando Galaniz como presentadores. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación de Nunca hubo feos en Second Life de Jeremías Martínez. Hoy contamos con la presencia de Daniel Telles y Armando Galaniz, y antes de darles la palabra a Armando, les voy a leer su semblanza. Armando Galaniz Pulido, Monterrey, Nuevo León, 1969. Ha publicado 32 libros de poesía, 3 de ellos en ediciones bilingües, 2 al francés y 1 al portugués. En 2016, Editorial Planeta publicó su poemario Balacera en el sello Tusquets, una crónica poetizada de los tiempos violentos que acercaban a su ciudad y a su país. Ha obtenido el Premio Nacional de Poesía Experimental Raúl Renan con su libro Nada que ocultar, el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén con Tu respiración es el asunto, y el Premio Nacional Clemencia Isaura 2025 por el hermoso ruido de la motocicleta que nos trae la pizza. Ha sido reconocido con el Premio de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 2005 y con la Medalla al Mérito Cívico Diego de Montemayor en 2010 y con la Medalla Presea Estado de Nuevo León 2017, máximos reconocimientos que otorga la ciudad de Monterrey y el Estado de Nuevo León respectivamente. Aparece incluido en la Antología General de la Poesía Mexicana que compiló Juan Domingo Argüelles. Es fundador del proyecto Acción Poética que lleva la poesía a espacios urbanos y se ha replicado alrededor del mundo en más de 40 países. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Bueno, les damos la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Después de la lectura del libro de Jeremías, escribí este texto que titulé Para ser yo he de ser otro, o tararear una cura para el lenguaje. 1. Similar y simular. La definición de poesía es idéntica a la definición de Second Life, la plataforma de realidad virtual. Veamos. La poesía, Second Life, es siempre maravillosa, a veces extraña y 100% asombrosa. La poesía, Second Life, es un paraíso de expresión personal. Philip Rosendahl nació en 1968 y en el 2003 creó Second Life. Jeremías Martínez nació en 1968 y en 2003 publicó el poemario Ensayo para simular un petirrojo, un hermoso libro con un tono como de Edmond Javés, que habla de figuras que se desprenden de la superficie de las cosas y llegan a nosotros para traernos la sensación de la cosa de donde proceden, pero que también nos asaltan en sueños presentando imágenes de seres no reales. 20 años después, la plataforma aún registra 500,000 usuarios mensuales, aproximadamente. Ensayo para simular un petirrojo vendió 500 ejemplares, según el reporte de Educal. 2. Cruzar las puertas de emergencia. Como devoto lector de la poesía de Martínez, quiero pensar que más allá del fino desgarramiento que le imprime a sus versos, más allá de su empecinamiento filosófico, está la lucidez del que insiste en despistar el destino en esta vida y en una segunda también. La poesía como un deber, y si antes buscó recuperar su identidad como lo abordó en Bordes Trashumantes, ahora solicita una invisibilidad que le es concedida, y entendamos que la invisibilidad es todo hacia lo que uno divaga.
3. Cosas que jamás suceden. Alguien o nadie escribe desde otra vida para alterar la vida real. Alguien o nadie martiriza a la hoja en blanco o siendo más optimistas, alguien o nadie nos hace o se hace preguntas. ¿En qué estás pensando hoy? ¿Cómo llegamos a ser tan limitados? Nadie es nadie. Alguien regresa a escondidas a sí mismo y se vuelve irreal y olvida cómo apagar la luz de su cuarto, y entonces la poesía conspira contra el instante, y en otro instante piensas y escribes que alguien escribe sobre tus personajes. Pero seamos realistas, tus personajes escriben sobre ti. Pero espera, ¿esto lo viste en una pantalla que hace las veces del cordón umbilical del mundo o lo soñaste? Sabes que perfectamente lo soñaste, porque la vida es sueño, la vida es urbana y simple, la vida es una cámara escondida dentro de un baño público. Los versos de Marquines, en esta y en otra vida, nos preparan con optimismo para soportar el fracaso. Cito: soñar es lo único perfecto y duradero que nos queda de humanos, a no ser que la desconexión y caminar deprisa sean la misma forma de trascender comportamientos milenarios. Por lo contrario, evitar la espera revela mi loca impotencia, mi yo idiota y maligno. Existir es existir. Prométeme que no creerás una sola palabra, me digo, al descargar mi autoestima en una memoria de 32 gigabytes. Un segundo después, vuelvo a estar listo para otro fracaso de la condición humana. Cierre de la cita. Es un fragmento del poema Hablamos de algo, pero también de algo que sucede. 4. Un frasco de pimienta abierto en la mente. Todo sucede ahora. Jeremías pasea su poesía por varios mundos. En la turisteada ha aprendido que al amor hay que sacarle algo más que amor, y como buen caníbal semiótico, sea lo que sea que eso signifique, ha decidido combatir con sarcasmo, con ironía, a la comunicación inofensiva, imperante en el mundo de la poesía y en otros mundos también. Esta lucha ejemplar, simple, tenaz, poética, se caracteriza a lo largo de toda su obra con un arriesgado compromiso con la palabra. Marquines es un pensador agudo, profundo y original. Sabe que el lenguaje actual controla lo que ha pasado, es decir, la historia, como se cuenta, se entiende, pero advierte que el lenguaje también puede controlar al futuro. Ahora yo me pongo orwelliano y recuerdo uno de los muchos sucesos de la primera ocasión en que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. Un periodista desmintió a la vocera de la Casa Blanca y la conminó a que admitiera falsedad en una información dada. El gobierno norteamericano argumentó que disponían de hechos alternativos. El periodista le señaló que los hechos alternativos no eran hechos sino falsedades. Al menos Pessoa justificaba a los poetas diciendo que el poeta es un fingidor, pero a los políticos ni cómo ayudarles, mejor dicho, ¿para qué ayudarles? Pero a mi republicano ejemplo es el pretexto, porque entendemos muy bien que nuestra lucha es por el lenguaje. Todo este asunto inevitablemente nos recordó al Ministerio de la Verdad de la famosa novela de Orwell, 1984, que por cierto se volvió el libro más vendido por esas fechas y popularizó el concepto de posverdad, que el Oxford English Dictionary define como relativo a aquellas circunstancias en las que apelar a las emociones y las creencias personales
resulta más influyente para moldear la opinión pública que los hechos objetivos. La diferencia es el uso perverso que el político hace con el lenguaje. El poeta, además de reflexionar, suaviza, y creemos que los poetas no tratan de engañar a nadie. Es cierto que en la reflexión sobre la lectura podemos conectarnos con los postulados de la filosofía empirista de Hume. Sin embargo, el libro abre con un epígrafe de Wittgenstein, que se ocupó de la relación entre pensamiento y lenguaje. Y vuelvo a Orwell, específicamente a su ensayo La política y la lengua inglesa, no se lo pierdan, para ejemplificar lo que Marquines combate en este libro. Porque qué feo eso de frases hechas a la medida, metáforas mezcladas e incompatibles. Qué feo es hacer feo lo bonito. En resumen, qué feo es comunicar barbaridades. 5. La forma común del amor o todas las ficciones hacia el mundo. Jeremías toma las aburridas escenas de nosotros y las transforma. Se agarra de algo en la caída. Se agarra, por supuesto, de la poesía. Una poesía cuyo tema no es en el fondo otro que la inteligencia y sus operaciones, lo cual paradójicamente lo convierte en algo oscuro. A fin de cuentas, visitar otro mundo, habitarlo, tiene esas tonalidades. En muchas ocasiones, Jeremías y yo hemos hablado sobre esos poetas que tienen ese deseo de decir que no dice nada, sobre esa insistencia que se vuelve una banalidad belicosa. Confieso que siempre me deja abrumado, en el mejor de los sentidos, y confieso que al leerlo entiendo perfectamente lo que dicen sus versos. Yo creo que él me lo diría así: un enjambre de asociaciones se precipita y aumenta la realidad del instante. El matiz y honestidad congruente de estos poemas confirman la consolidación de una de las voces más potentes de la poesía mexicana contemporánea, porque la palabra no constituye solo un vehículo de datos o un medio de conectar con quien escucha, sino también una sonda para penetrar en lo desconocido. ¿Y qué más desconocido que nosotros mismos viviendo en esta vida, o por qué no, en una segunda? Gracias. Muchas gracias. Voy a presentar a Daniel Telles, Ciudad de México, 1972. Poeta, profesor e investigador del estudiantismo. Es doctor en Historia del Arte y académico de la UPN. Ha publicado 9 libros de poesía, 10 antologías literarias y es coautor de más de 20 títulos de crítica literaria, narrativa y ensayo. Colabora en diversas revistas literarias y académicas nacionales y del extranjero. Parte de su obra poética se encuentra en numerosas antologías y anuarios de poesía, nacionales e internacionales. Artículos y poemas suyos han sido traducidos al inglés, alemán, portugués y griego. Sus libros más recientes son Viga de Equilibrio, antología poética de 1995-2020, publicada en 2021, Tálamo Bonsai, 2022, Vértices actualistas del movimiento estridentista, a más de un siglo de su irrupción, 2024, y la selección, prólogo y edición de Alburemas del poeta Roberto López Moreno, 2024. Le damos la palabra. Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes a quienes nos acompañan aquí, quienes nos acompañan desde el otro lado de la pantalla. Y bueno, pues agradecerle a un querido amigo, gran poeta, coincido con Armando, a Jere, un gran poeta, Jeremías Marquines. Y bueno, que hoy nos presenta y nos convoca esta tarde un libro muy interesante, un libro muy sugerente. Y agradecerle también a Zoe la presentación y a todo el equipo aquí de Librería Bonilla, a Manuel, a todo el equipo. Muchas gracias.
Yo también preparé unas líneas que llevan por título "Esto no es un juego". Una intrigante, sugerente y cambiante postura entre observadores y participantes del ciberespacio ha venido generando el término comunidad. Por una parte, la palabra parecía apropiada para los nuevos dominios sociales que emergían mediante la interacción online, ya que captura, dice Nancy Bai, una sensación de conexión interpersonal así como de organización interna. Por otra, la noción de comunidades virtuales, acuñada por uno de los pioneros del estudio de la interacción social en Internet, Manuel Castells, llamaba la atención sobre, cito, el surgimiento de nuevos soportes tecnológicos para la sociabilidad, que eran diferentes, pero no por ello inferiores a las formas anteriores de interacción social. El término entonces pronto provocó la reacción de los nostálgicos de la vieja comunidad, espacialmente delimitada y culturalmente homogénea, y el temor de que las comunidades online fueran sustituyendo a las comunidades reales, se apoderó de los investigadores en el campo del estudio de las sociedades de la información. Un argumento lanzado por estos críticos contra las comunidades online fueron, entre otros, el hecho de que la mayor parte de la población mundial no tiene acceso a Internet y probablemente nunca lo tendrá. Cito nuevamente a Weiss. Su falta de compromiso moral, ya que las comunidades online no obligan a sus participantes a tratar con la diversidad, dado que estos pueden abandonar con un simple clic, y la evasión de la responsabilidad social que supone el enfrentarse a categorías como las de raza, estatus y clase social en el mundo offline. Así ha perdurado hasta nuestros días la defensa de los valores vinculados a la idea tradicional de comunidad y el rechazo de los surgidos a raíz de la emergencia de comunidades online. Posturas como las que señalan que una comunidad se circunscribe a un lugar puesto que conlleva complejas necesidades sociales y vivencias, que pertenecer a una comunidad real, offline, es un proceso largo y acucioso y controvertido y que no se da de manera voluntaria entre individuos con disposiciones e intereses similares. Resultan paradójicas, dice Castells, con justa razón cuando sabemos que las redes han ido sustituyendo los encuentros cara a cara como sostén para la sociabilidad. Y matiza, esta forma de comunidad territorialmente definida no ha desaparecido del mundo en general, pero no cabe duda de que ahora juega un papel menor en la reestructuración de las relaciones sociales para la mayor parte de las sociedades desarrolladas. Hoy, lo sabemos, la pandemia vivida y las emergentes y múltiples sociedades en la aldea global, tanto para nativos como para migrantes de la Internet, exige comprender las nuevas formas de sociabilidad, redefinir el concepto de comunidad, asumir que la comunidad se ha desplazado a la red, donde la interacción organizativa se da y se construye de acuerdo con las estrategias de los actores sociales. Las nuevas comunidades en red han desmontado las relaciones encarnadas en la familia y la comunidad, ponderando un nuevo patrón de sociabilidad centrado en el individuo, el llamado individualismo en red, un auténtico modelo espacial en red, online y offline. Las comunidades construyen entonces sus redes sobre sus intereses, valores, afinidades y proyectos. Y sobre esa vida en red, Second Life, metaverso lanzado en junio de 2003 y desarrollado por Linden Lab, es por antonomasia el mundo virtual, online, 3D, al que se accede mediante representaciones de uno mismo o de su avatar. Una sociedad en red de flujos y entre espejos, desde donde el avatar de un yo lírico, un yo líquido, diría, por aquello de irse entre las manos, construyen las páginas de Nunca hubo feos en Second Life del poeta Jeremías Martínez un hipertexto metafísico poético, cito, una cura para el lenguaje, un método para entrar y salir de las amnesias de nuestra necesidad involuntaria de oírnos hablar como todo mundo sabe, un método que los poetas confunden con los basurales que reciclan de forma convincente y versátil, purgando, si se quiere, en purgatorios para imbéciles cargados de herramientas oxidadas. Y termina la cita. Esto no es un juego, debemos saberlo, tampoco un error de búsqueda. Vuelvo a citar. Al otro lado de la pantalla, la lluvia dobla los árboles.
Termina la cita. Esto es un país entonces, un entorno, un lugar, un espacio-tiempo donde se vive. Vuelvo a citar. Vagaba por los suburbios de Second Life, entre las tribus más patéticas del planeta, intentando descubrir esa forma de resentimiento que llaman vida. Termina la cita. Así como Nadia Linden o Kevin, o el yo lírico, entraba y salía de las ciudades como si cruzara los bordes de una esquina por donde el sol se pierde en océanos imaginarios, así el poeta, mediante ese avatar, que es encarnación terrestre, experimenta una vida alternativa sumergiéndose en la pantalla del ordenador. Cito: antes fueron las cuevas, ahora son las redes sociales, decía, un lugar de intimidad alienada, chocante y deliciosa. Termino. Múltiples lugares de intimidad alienada pululan entre seres refractarios, inventario de lugares comunes, infancia llena de amnesias y mentiras, antes, muy antes de la creación de Second Life. El viento es voz de nadie, la humanidad, un orfanato de monstruos perfectos actuando en salones de fiesta vacíos. En Nunca Hubo Feos, en Second Life, el lugar virtual posibilita la inclusión de un espacio público común, que no es otro que el propio mundo virtual donde tienen lugar las interacciones de nuestro avatar. Cito: todo ese tiempo tuve verdaderas ideas brillantes, pero algo en mi cabeza me decía, son basura, son mierda. Contra todo escribí en una cajita de cerillos, la pantalla es cordón umbilical del mundo. Termina la cita. Second Life es una comunidad virtual que contiene otras comunidades virtuales, una metacomunidad de avatares, Kevin, Nadia Linden, el autor, y Diamond, heterónimos de sí mismos, valga la expresión, gobernados por una suerte de gran hermano, operario de un yo lírico que interroga con insistencia ¿qué estás pensando hoy? Y parece advertirnos al mismo tiempo, en un discurso metapoético, los diversos matices de la decadencia vertida en la escritura. Un yo lírico multiplicado en 4 avistamientos, profético, socarrón, sensorial e inquieto, mordaz y espoleador, que confía en su práctica evidente, razonada y documentada de los espacios virtuales, de la pantalla como miniatura de la memoria, de los espíritus ascensores a la deriva y del mundo, del infierno posmoderno de la segunda vida o de la segunda oportunidad de vida al que el poeta ha robado o extraído un gajo de la epopeya para que asistamos una temporada en ese acelerador de partículas que es Nunca Hubo Feos en Second Life, que raya entre el fervor poético y la rabia novelada. En el códex de la página web del poeta tabasqueño, que transfiere a estas páginas que nos convocan esta tarde, todos hemos fracasado. Salimos de algún lugar de su cabeza para regresar escondidos o escindidos a nosotros mismos. Vagamos y residimos en Second Life, cito, intentando descubrir esa forma de resentimiento que llaman vida. Termina la cita. Como en el cuento del reloj de Cortázar, Second Life no es un metaverso, es un infierno florido al que llamamos vida y del que como individuos efímeros y transitorios habitamos, colmados, extasiados, sin margen de error o de límite, porque no hay límites ya entre la vida online y la vida offline. En una sociedad líquida, como la nombra Bauman, se trata de abrir varias cuentas para un mismo sujeto y vivir varias vidas, dice Turkel. Lo trascendental en estas páginas que nuestro querido poeta Jeremías Martínez trae a nosotros, en complicidad con una serie de instrucciones binarias codificadas en una secuencia de 0 y 1, es no quedarse fijado o atado a nada o nadie, como anticipa en el penúltimo flujo informativo. Cito: cualquier instante dado es mejor que simplificar el mundo para estar presente. Termina la cita. Esa fue la idea de Neil Stevenson con su novela de ficción, de ciencia ficción, Snow Crash, y también la de Philip Rossido para crear su plataforma Second Life. Los días para Kevin
como recipientes imaginarios, estoy citando, un lugar donde almacenamos cajas que olvidamos. El mundo, para Nadia Linden, como un asilo mental. La memoria, dice Diamond, es la herramienta de los pequeños y los débiles. Con un buen tutorial reconcilias los intereses del alma. El autor, con A mayúscula, acaso el más ocupado de los avatares, cito, un escritor frustrado que escribe crucigramas para revistas, caza individuos o entidades que envían correos electrónicos no deseados mediante un agente de transferencia de correo que utiliza listas grises para rechazar temporalmente correos electrónicos de remitentes que no reconoce. El autor se autodenomina como caníbal semiótico, sea lo que eso signifique. Conoció a los otros avatares durante un recital que dio en Westlands, la comunidad posapocalíptica tan antigua como la misma Second Life, donde objetó a su manera un verso nerudiano, el poema 3 del libro de las preguntas de 1974. Guiño cómplice del autor por la experiencia de la desolación y la espera. Pregunto, ¿la suspensión del viaje o partir o quedarse? Un navegar diario buscando y desechando oportunidades y a la caza de algo más que apetecible en Second Life. Esto no es un juego, esto es un país, un entorno, un lugar, un espacio-tiempo donde se vive a plenitud la vida real. La otra, donde nacimos y crecimos, es apenas un pedazo frágil y precario de aquello donde alguna vez fuimos felices y también había feos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Al autor, les voy a leer su semblanza. Jeremías Martínez es tabasqueño y poeta. Ha sido 3 veces miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, es Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2012. Su obra aparece en más de 10 antologías de poesía y ensayos sobre literatura. También ha ejercido el periodismo desde hace 30 años. Ha ganado más de 15 premios nacionales de poesía y publicado 14 libros, entre ellos Acapulco Golden 2012, Tequila Gogó 2018, Makoto Musasawa y La Residencia del Señor H 2017, varias especies de animales extraños jugando juntos en una cueva con un pico mientras Richard Dadd observa desde un calabozo de Beltlen 2008, entre otros. Jeremías Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias, Zoe, por tu presentación, tu amabilidad por aceptar la invitación. Igual a mi querido amigo Dani, a mi amigo Armando. Muchas gracias a Sebas, que está aquí, a Citlali, a Jaime, los amigos. Muchísimas gracias pues, a la gente de la librería Bonilla, sus colaboradores, por la invitación, por hospedarnos en este momento aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos los que están acá. Pues nada, estoy sorprendido de esas cosas que están en ese libro, y sí, todo eso que está ahí es realmente cierto, lo que han dicho ellos dos, que complementan realmente las pocas páginas que componen este libro de poemas. Es un libro de poemas que recupera la antigua discusión sobre lo real y lo imaginario, sobre la mímesis. El punto es que de pronto pienso qué mímesis puede haber en la virtualidad, ¿no? Esas cosas que digo, pienso que habría que detenerse un poco en ese concepto de lo mimético cuando hablamos de la virtualidad. Ahorita que mencionaba Dani estas referencias, y cuando se habló del caso de la cueva, de que antes vivíamos en cuevas, ahora vivimos en las redes sociales, pues está imbuido todo esto, ¿no? Del asunto de que nos sigue preocupando y nos sigue
cortando la antigua discusión de lo real. No sé si ya haya quedado superada ese asunto, pero creo que requiere una revisión a partir justamente de estas cotidianidades espectrales que se dan justamente en los mundos virtuales, ¿no? Esta migración que primero hubo de lo real hacia la pantalla y que ahora se nos regresa, ¿no? De la pantalla hacia esto que llamamos real, y entonces instala un nuevo tipo de realidad o de percepción de estas realidades, ¿no? Esto tiene que ver también con la dislocación, ¿no? De todo, y con esta alteración de las temporalidades en las que situamos nuestra existencia, ¿no? Estas cosas son de alguna manera las que me llevan a hacer este libro, que es un libro que forma parte de una trilogía. Antes está la residencia del señor H, que tiene que ver con cómo habitamos, ¿no? Cómo se habitan estas cosas que consideramos que es la realidad. Y hay un tercer libro, que ese todavía no aparece, que ese tiene que ver con una simulación social, que es el juego de los Sims, que es un juego que al final de cuentas también tiene tintes y toques de brutalidad, porque quienes operan, por ejemplo, a estas vidas, ¿no? Son vidas que pueden operarse, pues es como un pequeño daimon, un pequeño dios malvado, con todo lo malvado que somos y que podemos ser, y que en este juego de simulación social damos rienda suelta a toda esa gama de perversidades que tenemos como seres vivientes y pensantes. Y entonces la gente pues puede aislar a una personita en un cuarto, dejarlo sin comer, sin bañar, que se degrade hasta lo más profundo, mientras observas qué es lo que está pasando con esa mini vida. El virtual, no sientes dolor, no sientes vergüenza, no sientes empatía por la vidita que está ahí, en el cuadrito que has decidido colocar en la casita, y nada más observas, ¿no? Y si puedes, le agregas algo más de sufrimiento, ¿no? Lo separas, lo aíslas, terminan desquiciados, ¿no? Y finalmente pues concluye su breve existencia virtual, ¿no? Y entonces el que sigue, y vas construyendo, ¿no? A partir de estos escenarios que tú formas, estos desarrollos existenciales. No sé, no hay todavía nombres para esto. La filosofía no se ha ocupado de estas partes. Hay algunos ensayos como el de Turkle, que es muy antiguo, ¿no? Que se dedica justamente a estas psicosociologías de la vida virtual, ¿no? Que están ahí, y otros, hay mucho material sobre esto, pero específicamente, digamos, a pensar sobre el ser de lo virtual, o si podemos llamar ser a estas cosas que están ahí en lo virtual, o qué tipo de existencia es esta, ¿no? Esos temas no están tematizados, digamos, estas cosas no están tematizadas ahí. Es un trabajo que queda, ¿no? Se habla, sí, de los efectos en la psicología, en las conductas, ¿no? De esto, ¿no?
de simular, ¿no? De parecer otro. Y por eso decía también que regresa esta virtualidad al mundo de lo real, ¿no? Porque vivimos realmente en esta enorme simulación, ¿no? O sea, en realidad ya hay muy poca conciencia de la identidad en relación a cómo nos parecemos cada vez más a todos estos modelos virtuales, ¿no? La vida se parece a lo que está ahí en la pantalla. Ya no es la pantalla lo que se parece a lo que está aquí, sino esto que llamamos vida o existencia se parece a lo que está ahí. Vivimos inmersos más de 12, casi 20 horas, quizás dormimos 4 o 5 horas, y siempre con la conexión al teléfono, a las pantallas. Entonces por eso se decía que se habla del cordón umbilical, ¿no? Y todos estos efectos que están ahí, que obviamente se van acrecentando, ¿no? ¿Qué tipo de existencia nos permite vivir y en qué tipo de existencia habitamos, ¿no? ¿Cómo habitamos el mundo a partir de todas estas cosas? Son preguntas que están ahí, que de alguna manera se hacen las personitas que están en ese libro. A mí me preocupan, ¿no? O sea, mencionaba Dani lo de que hay como una macroconciencia que pregunta qué es lo que estás pensando hoy. Y sí, claro, si es una macroconciencia lírica que se llama Facebook, ¿no? Que es la que te pregunta ahí, o sea, ¿qué estás pensando hoy? O qué es lo que quieres decir hoy, ¿no? Y de alguna manera esa incitación, ¿no? A vaciar lo que tengas en tu cabeza o tus, ya no se pueden decir experiencias, pues son tan banales las cosas que la gente escribe ahí, que pues ahí se vacían, ¿no? En estas cosas, en razón de estas preguntas que están ahí. ¿Qué estás pensando? ¿Qué quieres decir hoy? ¿A quién le quieres comunicar lo que sientes? Incluso ni siquiera hay conciencia de eso, de lo que sientes. Pero ahí está la invitación. Entonces, esa es la reiteración que está ahí, el hablante diciendo, ¿no? Y sí es esa macroconciencia. Hablaba también Armando, luego también del asunto de la instalación o de hizo alguna referencia hacia la verdad. Y claro, la poesía siempre va a ser verdad, o sea, en cuanto que sea poesía, porque pues es el logos, en cuanto que logos pues no puede mentir, pues, o sea, siempre va a decir la verdad, o sea, se está siempre en la verdad, sea virtual o sea real, siempre va a ser verdad el habla en cuanto que es ser. Pero volvemos otra vez a la cuestión, ¿no? ¿Qué tanto de ser hay en ese mundo virtual? Porque no sé quién se pueda realmente sentir o creer que su existencia es eso que está ahí. Son cosas que están en el aire, que están dentro de este contexto del libro, y bueno, yo no las respondo, solamente las plantean los personajes que están ahí, ¿no? Y pues ya, no sé qué más decir. También soy un personaje de eso. Voy a leer unas cosas de eso ya. Me gusta eso. Alguna vez fue noviembre y escribía un libro. En noviembre, la noche se pone en las pantallas. Sigo con un libro de poemas sin terminar. Mis personajes, Kevin y Nadia Leiden, se han convertido en verdaderas estafas. Nadia Leiden es una perra normalizada que no hace más que pensar en el dinero. Kevin
es un inventario de lugares comunes, un caprichoso dibujo de moscas fácilmente comprensible. De pronto quiero estar solo. Lo digo con palabras de un amigo que conocí en Vía Veneto. Las cosas necesitan espacio en las mesas vacías. Apago los anuncios antes de que comiencen a gemir, antes de que salgan a picotearnos la razón estropeada, moviendo el rabo de lo indescifrable. Me pregunto si alguien estará pensando en esos tubitos de vidrio donde metemos los sueños después de caminar dormidos. Luego pienso que ni a las gallinas ni a mí nos interesan esos tubitos. De pronto quiero estar solo en el interior de mi jaula, columpiándome en mis pesadillas, sintiendo ese dolor agudo que no sé explicar, un dolor esponjoso, frágil e indiferente, sin obligaciones con los demás. Me importa un pito que la pared de mi vecino esté sucia, que su gato se cague en los pasillos. Yo solo quiero más espacio en mi celular, más tiempo, menos en qué ocuparme. Deseo una vida simple, sin testigos de nosotros ante el mundo, un simple mensaje de iPhone, sin rostro, sin esperanza. El ser es peor que la nada. Posteo. Fin de la diapositiva sofista. Ya no recuerdo si llueve o si las ramas pasan a través de las ventanas. Ya no recuerdo en qué recuerdo estábamos, como si las alas abiertas de un pájaro y la realidad no pudieran mezclarse. Alguna vez fue en noviembre y escribí un libro. El desempleo sigue igual, pero nos acariciamos. Un día aparecieron payasos siniestros en los bosques. He sabido de aquellos dos, pero ya no recuerdo quiénes éramos. Alguna vez hubo una tendencia de payasos, no sé si recuerdan. O sea, que de pronto subían y unos payasos misteriosos por aquí, otros... Sí, en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, ¿no? Siniestros. Y fue así como una cosa viral, ¿no? Se veían siniestros, ¿no? O sea, Y sí macheteaban a gente. sí, imagínate. Entonces, sí, fue peligroso. Entonces, yo, cuando escribía esto recordé esa cosa, ¿no? De esos payasos. A mí me dieron miedo, sí. Subía mucho. Eran peor que eso, ¿recuerdas? Sí, porque estos eran reales. Eran reales. La poesía es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Se llamaba Kevin y se odiaba a sí mismo. Como todos los feos, solo tenía dos opciones: ser un criminal o escribir poesía. Como todos, pensaba que la poesía era una estúpida transferencia de poderes espectrales. ¿Qué carajos? No tengo nada que perder, decía. Todas las tardes se enganchaba los auriculares y de un modo beligerante enfocaba los ojos frente al ordenador. Soy un ser subnormal, tengo alucinaciones de dibujos animados, escribía. No creo que Kevin fuera una de esas personas a las que había que alentar. Hurgar en la infancia llena de amnesias y mentiras termina dando asco. Mucho antes de que las ballenas se convirtieran en ese mito titulado Liberan a Willy, e incluso antes de la creación de Second Life y de los infomerciales de trastos viejos, Kevin ya era débil y psicópata. Una noche, mientras chateaba con Diamond, apareció. Tenía el aspecto de una diosa vieja y torpe. Vete, me dije, ve a castrar dragones en Warcraft. Lucha por Azeroth. Sigue viendo el top de las tetas más grandes de los videojuegos. Protege tu mundo. Pero Kevin ya estaba allí exhibiendo el nombre de Cocteau tatuado en el brazo. A veces soy de los que creen que algunas personas tienen momentos magnánimos, pero solo es un camuflaje para no verlos ahogarse en su propio vómito. Yo era de ese tipo. Tenía la certeza de que en alguna parte de mí un desfile de heridos paseaba por parques otoñales, movidos intrínsecamente por el sentido estético. Se notaban mis costuras mal hechas, los montones de ceniza bajo mi piel mugrienta hecha de promesas quemadas. Y ya que siempre llueve en los poemas, me veo a mí mismo saltando entre los charcos, nómada, removiendo esa luz que nada más existe a los 12 años, inmune a la memoria. Le digo a Kevin que la poesía quizás se debe a una falta de certeza humana, sino
¿qué sentido tendría la nostalgia? Allá afuera, el viento es voz de nadie. La humanidad, un orfanato de monstruos perfectos actuando en salones de fiesta vacíos. No tengo más tiempo, le escribo. Por lo menos, intenta seriamente envenenarte. La vida es un mensaje sin firmar enterrado en tu cuerpo. El padre de Cocteau se dio un balazo. Tú, por lo menos, intenta. Offline. Bueno. El amor debe tener una forma en común con el mundo real. Cuando aquella mujer compró 2 rosas camino a casa, sabías que tus días en el KND habían terminado. Luego pasa el tiempo y como si nada, alguien pregunta si estás enamorado porque escuchas en tu corazón puertas que se cierran, pasos que se alejan, avisos de emergencia. Pero el amor no sabe quiénes somos. Solo finge conocernos mientras retoca su pelambre gris, sus alcobas encantadas, las cartas que alguien oprime contra su pecho, oyéndose partir. Alguien debe decirte cómo has llegado aquí, pero solo hay risillas nerviosas, voces que preguntan por los ladrillos de una calle, por ciertas ausencias que toman la forma de algo que rompiste, de un ademán aún no definido por tu imaginación. Piensas que aún puedes probarte tus antiguas camisas de la infancia, invocar las palabras más íntimas, fingiendo que ese que está fingiendo puedes ser tú. Crees que aún puedes alcanzar tu vida inclinándote hacia ella y miras distraído la dirección que tienes en las manos, buscas las conexiones, los números, las luces de fiesta de los que trabajan por la noche, apoyados en el pretil de los puentes que tal vez más tarde tendrás que cruzar. Alguien debería decirte que la carencia de dinero convierte en un infierno cualquier amor, que la realidad es eso que sigue hablando por ti mientras tratas de salvar tu base lunar de los villanos de City Zombie, moviendo puertas secretas, recorriendo pasadizos que terminan siempre en el ropero de tu madre, donde tienes de rehén un simio arcoíris para pijamadas. Ahora que me acuerdo, yo traje un amiguillo a esta lectura porque sé que no iba a haber como mucho público. Siempre pasa. Ahorita que me acuerdo de los villanos de City Zombie, con razón, colega, que estaba sobrando ahí. Alguien debería decirte, moviendo puertas secretas, recorriendo pasadizos que terminan siempre en el ropero de tu madre, donde tienes de rehén un simio arcoíris para pijamadas. Alguien debería decirte, en serio, cuando aquella mujer compró 2 rosas camino a casa, que ese momento inevitable mediante el cual los espejismos del amor se atrofian, llegaría. Y ya por último, para no aburrirlo con estas cosas, el amor es algo fijo, su configuración es lo cambiante. Kevin está viendo su álbum de grandes recuerdos. En casi todas las fotos finge que se queda profundamente dormido. Kevin jamás deseó ser un Quijote ingenioso maldiciendo en algún rincón a una imaginaria Dulcinea. Todo lo que deseaba era tener una vida simple, compuesta de 2 movimientos: mirar el cielo raso y estar en algún bar. Cuando ciertas cosas parecían funcionar, su madre le decía: eso no es para ti, chico, tú eres una mierda. Aparecía y desaparecía como un maldito infierno. Una persona soporta todo menos el amor inolvidable de una madre que te recuerda lo imbécil que fuiste. Una madre no es más lista que un reptil, pensaba Kevin, navegando noche tras noche en el gran mar de Azeroth.
empeñado en salvar una ciudad china llena de chinos de la que nunca escuchó hablar. Ahora, mientras tomo un taxi y mi mente me acosa con la musiquita del carro del lado de mi niñez, supongo que la vida es una cámara escondida dentro de un baño público. Una cámara que toma aburridas escenas de nosotros alejándonos por un pasillo mientras las sirenas de emergencia suenan. Mientras suenan, un tipo jodido aparece y nos dice: Dios santo, esto es lo peor que ha podido pasarnos. Entonces nos alejamos recogiendo los besos que alguien nos lanza desde algún aparcadero por haber hecho una vida sorprendente grabada como una cámara barata. Quienes conocían a Kevin sabían que no estaba cómodo con su madre fumando marihuana con sus amigos a pocos metros de él, mientras las tetas se le salían por los costados. Sabían incluso que era un autobús repleto de odio buscando la pared de un edificio para estrellarse. Era la cuerda de una guitarra que sigue vibrando mucho tiempo después en el silencio. Mientras finjo que llueve al fondo de un hospital, las quebradizas botellas verdes brillan y un viejo papel se desenrolla una y otra vez contra el viento. Mientras finjo una vida extraordinaria, la figura de un hombre mira atentamente la punta del clavo que lo lastima. Entonces, solo puedo pensar que no hay puertas perfectas para el amor, que debemos ser crueles con los recuerdos, que no hay un sitio lo suficientemente grande para tanta mierda. Gracias. Muchas gracias. Nos faltó leer la semblanza de Teddy. Pero no sé si alguien en el público tiene algún comentario. Ah, sí, miren, la jovencita que está allá. Gracias. Bueno, yo en realidad no he pensado como a profundidad, ¿no?, este tema de la virtualidad, pero ahorita que escuchaba la cita de uno de los poemas de Jeremías, ¿no?, donde menciona que antes eran las cuevas, entonces me vino la imagen de la caverna, ¿no?, de Platón, en donde también pues decía que en realidad no estaban viendo la realidad, ¿no?, sino que estaban como atrapados, encadenados hacia la pared, ¿no? Y luego también recordé en la novela de Pérez Reverte, en Club de Dumas, donde dice que en la época de la Santa Inquisición, pues la gente realmente iba a las iglesias a observar, ¿no?, a todos los santos, a todas las los atrios, para abstraerse, para evadirse, ¿no? Porque es quizás la realidad de la Santa Inquisición era muy canija, entonces necesitaban como una evasión. Y después vinieron las pantallas, ¿no?, que también, ¿no?, la televisión y todo eso. Entonces, no sé, me estoy preguntando, es que tal vez eso sea parte de nuestra naturaleza, ¿no? Esa virtualidad, ¿no?, esa capacidad de evadirse, ¿no? Porque, pues, ¿a qué te volteas y caminas en un mundo de mierda, ¿no?, en un mundo atroz, en un mundo, pues, que te jode por todos lados, en un mundo que te excluye, en un mundo en donde está determinado, ¿no?, por los bienes materiales, por aquellos que tienen todo y los que pues no tienen nada? Y finalmente estos mundos virtuales, ¿no?, que son criticados o como tú mencionabas, ¿no? O sea, realmente eso es una vida, pues sí, eso porque es nuestra condición humana y porque ahí encontramos quizás la igualdad, ¿sí?, que no encontramos en la vida real. O sea, ahí yo puedo tener, no sé, un coche, yo puedo tener una cama, yo puedo tener todo lo que en mi realidad no, pues no tengo, y mi realidad pues me está diciendo que soy un ser humano enfermo, ¿no?, un ser humano con problemas neuronales, ¿no?, con ansiedad, con depresión, con exclusiones, ¿no? Entonces, ¿qué puta juda? O sea, sí tenemos una pinche vida jodida, ¿no? Y no sé, digo, no lo he pensado a profundidad como lo ha pensado aquí el poeta Jeremías, pero yo no lo satanizaría ni lo vería así como que esa no es nuestra realidad real, no, porque insisto, pienso que es parte de nuestra condición humana y tú mismo lo estás diciendo, desde las cuevas, la caverna,
Y si miras hacia el universo, pues también, ¿no? Y estamos como ahí, entonces quizás es lo que quería decir, porque pues es lo que se me ocurrió ahorita que escuchándolos. Y felicidades por tu libro. Muchas gracias. ¿Algo que decir sobre el comentario? No, muchas gracias nada más por el comentario, y sí tienes razón, si está y lo decimos, es parte de nosotros. Si lo experimentamos, es parte de nosotros. Entonces, sí, todo eso es lo que somos, es nuestra condición, ¿no? Sí, es correcto. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ese niño que se está ya levantando. Bien, pues si es todo, pues damos por terminada esta increíble mesa. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una buena tarde.